¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este vídeo donde os voy a contar la historia de Pieter Levels. Levels ha sido la persona que más ha influido en mí en internet y oye, en este vídeo voy a tratar de resumir un poquito su historia para que lo conozcas y quizá, quién sabe, pueda inspirarte a ti. Y así, señores, empieza la historia de Pieter Levels, un creador de productos online que el mes pasado facturó más de $100.000. Para remontarnos a sus inicios, debemos irnos a 2008. Ese año, como fan de la música electrónica que era, y mientras estaba estudiando, montó un canal de YouTube donde simplemente subía música que iba encontrando. Y ese canal de YouTube llegó al punto en el que otros productores musicales o creadores de música electrónica le mandaban los samples a Levels para que él generase un vídeo y lo subiese a su canal de YouTube. Y de esta manera dar difusión a estos canales. Quiero hacer instancia que estamos hablando del 2008, 2009, 2010. No estaba tan de moda que hubiese canales de estos. Él fue de los primeros que empezó a promocionar a otros creadores de música electrónica. Este canal de YouTube es, porque existe a día de hoy, Panda Mix Show. Obviamente, debido al crecimiento, fue creando distintos canales relacionados, como por ejemplo Drum and Bass, Techno, Lounge. Este canal para esa época tuvo unos números increíbles, llegando a tener 350.000 suscriptores entre todos los canales, 4 millones de oyentes mensuales entre todos los sitios donde ponía su música, ya sea YouTube, ya sea SoundCloud o ya sea iCloud. Y generaba, señores, un rango entre $2.000 y $3.000 al mes, siendo estudiante. Obviamente todos sus colegas empezaron a meterse en trabajos corporativos, los típicos, y él se tiraba todas las tardes en su fría habitación de Holanda editando vídeos para publicarlos al día siguiente. Dice que esto le aburría pero una barbaridad, y que un día hablando con sus colegas, un compañero le dijo: oye, ¿por qué no te compras un portátil? Si lo que estás haciendo es editar, esto lo puedes hacer desde un portátil, y eso te permite, si te gusta viajar y no lo estás haciendo y tienes la posibilidad económica de hacerlo, si puedes trabajar con el portátil, puedes viajar trabajando. Y esa idea le moló a Pieter y decidió hacerla. Algo muy curioso es que decidió optar por una vida minimalista. Es más, hay un artículo en su blog, es antiguo el artículo, pero relata que adoptó una especie de método en el cual podías vivir con 100 cosas. 100 cosas en general. Y esas 100 cosas tendrían que caber en una mochila. Vendió todo el resto, cogió esa mochila con 100 cosas y se piró de viaje. Generalmente estuvo viajando por Asia, no sé deciros por dónde. Pero 2014-2015 pasó algo importante en YouTube. Empezaron a salir los controles de contenido, empezó YouTube a ponerse muchísimo más estricto con el copyright y los ingresos de Pieter empezaron a bajar. Ya no eran 2.000, ya eran $1.000. Al mes siguiente ya no eran 1.000, eran 800 y al siguiente 500. Y le dio como una especie de depresión, ataques de ansiedad, porque se imaginaba volviendo a casa de sus padres. Pero aquí hay una metáfora muy chula que dice, y es que su padre en aquel entonces le aconsejó: oye, Pieter, si tienes depresión, yo conozco una forma, es que es muy troll el padre, de superarlo, al menos que no pienses en ello. Simplemente tienes que comprar 1 metro cúbico de arena. Cuando tengas ese metro cúbico, ahí en el patio coges una pala y la vas separando a otro montón. Cuando has terminado de separar la arena a otro montón, la vuelves a juntar. Te puedo asegurar que mientras estás haciendo eso y mientras te estás cagando en todo, no vas a pensar en la depresión. Él dijo: yo puedo hacer esto, y como más o menos sé programar, no soy un prodigio de la programación, pero sé programar un poquito, puedo hacerlo online. Y aquí es donde empieza la magia, señores. Él siempre se ha considerado una persona creativa. Pero ¿qué haces? ¿Vale? Tienes que hacer algo, tienes la idea de hacer algo. ¿Qué puedes hacer? A él no se le ocurre otra cosa que dice: tengo muchas ideas, ¿por qué no hacerlas todas? 12 proyectos en 12 meses. No sé si te puedes hacer una idea, pero no sabes lo bestia que realmente es esto, y más si lo programas desde cero. 12 proyectos en 12 meses, que con el tiempo acabó siendo el titular que se ha hecho famoso mundialmente de 12 startups en 12 meses. La idea era muy simple. Cada mes seleccionar una idea, planear cómo ejecutarla y lanzarla en comunidades de internet. Así que nos metemos en la primera idea, llamada Play My Inbox. Ellos eran obviamente fans de la música electrónica y al haber tenido un canal de YouTube de música electrónica, su grupo social, por así decirlo, con el que mantenía contacto, estaba relacionado con la música. Y se mandaban un montón de canciones y descubrimientos musicales por mail. Y se le ocurrió simplemente hacer una app
en la cual escanea tu bandeja de mail y detecta música. Y todo esto te lo junta en una playlist y te permite reproducirla en su web. Así que se puso manos a la obra, lo hizo y planeó su lanzamiento. Planeó su lanzamiento en la comunidad de Hacker News. Ahí la verdad, entre tú y yo, bueno, y el que lo cuenta, no le causó mucha impresión a la gente de ahí. Pero bueno, el bueno de Peter no se quedó ahí. Redactó un poquito mejor un artículo de lanzamiento y se lo spameó, envió a 5 medios tecnológicos o relacionados con la música. Tuvo suerte, porque esto no es que suela ocurrir, de que 2 de estos medios publicaron algo relacionado con ellos, siendo uno de ellos bastante importante, Lifehackers. Esta noticia, obviamente, al ser un medio tan famoso, hizo que miles de usuarios probasen esta aplicación, con lo cual empezó a haber usuarios usando esto, incluso productores musicales que tenían contactos en la MTV y todo esto, retuiteando noticias de este producto por Twitter. Pero ¿qué pasó? Que al poco tiempo nuestro querido WhatsApp ya nos permitía enviar esa música pirateada, pillín, con lo cual ya no se mandaba música por mail y la idea se quedó ahí. Con esta idea no ganó dinero. Es decir, al ser su primera idea, tampoco tenía mucha idea de modelos de negocio y no lo supo rentabilizar, con lo cual fue gratis durante la mayoría del tiempo e incluso salió perdiendo algo de dinero. Y aquí en el segundo mes es donde yo entro, donde yo le conocí. ¿Por qué? Porque creó algo que se hizo viral. Creó Do Fucking Do It. Una web súper simple que si te la cuenta un colega te ríes y dices, ¿cómo esto puede llegar a funcionar? Tú tienes algo que te cuesta horrores hacer y te apuestas con un colega a hacerlo o no. Voy a perder 10 kilos en el 2021 y si no, pierdo 50 euros. Añades el mail de tus testigos que tienen que asegurar que tú has hecho eso, pagas directamente la penalización y si pasado el periodo indicado no lo cumples, el dinero no te lo devuelven. ¿Y dónde se va el dinero? A la saquita del señor Peter. Esto es increíble, me parece increíble. De lo raro y novedoso se hizo viral. Incluso un medio contactó con Peter y le dijo, oye, lo que estás haciendo mola un montón, porque Peter estaba documentando todo esto en su blog personal. ¿Podemos hacerte una entrevista? ¿Podemos hacerte un artículo currado? Y pasó lo que va pasando en el mundo de los periódicos y magazines online, que ves una noticia súper atractiva y la copias. Y si tú la has copiado, toda tu competencia la va a copiar. Y al final acaba todo el mundo copiando ese artículo y publicándolo. Ahí es cuando a Joselito le llega este artículo y dices, coño, cómo mola lo que está haciendo este tío. Y os digo de verdad, a mí me cuesta un montón hacer hábitos y estuve a punto de usar esta web. Toda esta viralización del chico que monta 12 startups en 12 meses y debido a esta web de aquí, hizo que mucha gente le contactase por email. E incluso notó que en su perfil de Twitter empezaban a llegar seguidores a punta pala. Pues ¿qué pasó? Que Peter dice que esta web le generaba alrededor de $500 al mes, que sumados a lo poco que ya generaba de su canal de YouTube, pues oye, le permitía seguir viviendo a bajo coste en Asia. Joder, parece que todo lo que saca Peter funciona. Aquí vienen una sucesión de ideas que lanza y que no llegan a triunfar. Por ejemplo, esto de aquí, Tubelytics. Era una herramienta que te permitía simplemente leer y mostrarte en gráficos tus estadísticas de YouTube. Piensa que en aquella época no estaba el panel de YouTube como ahora, que es un analytics increíble. Y la idea era que entrasen agencias para contratar peña y todo esto. Era muy complejo y el MVP realmente no acabó de convencer. Incluso se atrevió a realizar una especie de e-commerce. Era algo muy simple, era como imprimirte un GIF en una libreta, tenía un proveedor de Malasia que le dejaba los precios bastante reducidos. Su poca experiencia en el mundo del e-commerce y en el establecer los precios hizo que por cada venta que tenía, porque sí, tuvo ventas de esto entre su comunidad, se llevase solo un 3% de beneficio. Vale, Levels había conseguido sacar un poquito de dinero más al mes, le permitía vivir a bajo coste y eso era una preocupación para él, así que empezó a inquietarse sobre dónde podía ir para optimizar su vida, qué zona de Asia podría darle la mejor relación seguridad, economía, comida e internet, ya que él se tiraba todos los santos días en coworkings. Y aprovechando su nueva popularidad en Twitter y que la mayoría de seguidores estaban vinculados con ser nómada digital, con viajar, con Asia, les preguntó directamente, oye, ¿qué sitios me recomendáis? Simplemente aquí tenéis el Excel, si me podéis hacer el favor y me ayudáis a rellenarlo, joder, molaría un montón. Eso funcionó.
Funcionó hasta tal punto que al día siguiente tenía un montón de registros. ¿Qué hizo? Cogió ese Excel, lo hizo una web. Al principio un poco cutre, simplemente cualquiera podía añadir información, votar información existente e incluso aportar conocimiento válido y verificado en algunas zonas. Empezó con pocas ciudades y preparó un lanzamiento. Como veis, Peter aprovecha muy bien los lanzamientos para disparar la viralidad de los productos. Y aprovechando que apareció un nuevo sitio en internet que se hizo muy famoso muy rápidamente, llamado Product Hunt. La historia de Product Hunt es increíble. Si os mola este formato y queréis que os lo cuente otro día, dejádmelo en los comentarios. Y aprovechando esto, simplemente lanzó en Hacker News, Product Hunt y Reddit, obteniendo el número 1 por primera vez en Product Hunt, obteniendo el número 1 de noticia o artículo más comentado y más votado en Hacker News. Esto hizo que la web se disparase. Se disparó hasta tal punto que Peter obviamente se volcó en esta página web. Es más, realmente los 12 meses, 12 startups, se paró un poquito. ¿Por qué? Porque esta web le funcionó genial, ya que al poco tiempo y gracias al crowdsourcing de la gente que aportaba, tenía una mega web gigante con más de 1250 ciudades valoradas y 250.000 puntos aportados de información válida. Con todo esto encontró una manera de ganar dinero, un modelo de negocio que se ha caracterizado en replicar. Y este modelo no es otro que el modelo freemium. Te doy información gratuita, pero si quieres más o si quieres aprovechar estas herramientas que tengo, tienes aquí una suscripción mensual. Y no iba a pecar de lo que ya había pecado, de poner un precio bajo y todo esto, no. Puso un buen precio y ¿qué pasó? Que le funcionó. Al poco tiempo de implementar el sistema de monetización, la web ya le estaba dando entre 8.000 y 10.000 dólares al mes. Actualmente está dando 30.000 dólares al mes. Además, se dio cuenta de una cosa. A estos nómadas que le encantaba viajar y vivir y ver el mundo, destacaban porque tenían trabajos en remoto. Así que pensó en crear una funcionalidad. Esta funcionalidad era simple, hacer una nueva sección en Nomad List donde agrupar trabajos ideales para gente nómada. Esto moló mucho. Y al poco tiempo se dio cuenta de una cosa. Oye, quizá el trabajo en remoto no es solo para nómadas. Quizá cualquier persona quiere poder trabajar desde su casa. Quiere trabajar en remoto, no tener que ir a unas oficinas. Compró el dominio remoteok.io, mejoró un poquito el desarrollo de esta aplicación web y algo muy curioso es que presume en redes sociales de que esta web está toda escrita en un solo archivo de PHP, volvió a currarse una redacción de publicación y volvió a publicar en las plataformas que ya os he comentado. Y volvió a ser número 1. Lo ha petado de tal manera que es de las webs de ofertas de trabajo que más tráfico reciben al mes. Pero bueno, no empezó así. Al principio era gratis, simplemente scrapeaba un montón de ofertas y las publicaba en su sitio. Luego ideó un modelo de monetización. Simplemente tenía la opción de que si las empresas querían publicar directamente en remoteok.io, tenían que pagar. Y estas ofertas se iban a destacar en el listing. Los precios no eran nada baratos. Un año más tarde del lanzamiento, esta web también le estaba dando alrededor de 10.000 dólares al mes. Y como curiosidad, decirte que obviamente durante esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, esta web en específico del trabajo en remoto ha explotado. Y déjame decirte que Remoteok este septiembre pasado hizo 70.000 dólares de facturación. Digo facturación, pero aquí sí que existe un muy gran margen de beneficio, ya que Peter no está delegando nada. Todo ese dinero va a la saquita. A la saquita del señor Peter, que ya empieza a ser un sacón. Al cabo de los años, viendo que todo esto iba creciendo y creciendo y creciendo, decidió contar su experiencia y volcarla en un libro. Cómo él emprendió sin inversión, simplemente montándolo bootstrapping. El libro se llama Make y, como siempre, lo vendió a su manera. Algo muy curioso de las primeras versiones de este libro, y creo que aún se mantiene, es que si tú accedes a la landing, tienes todo el libro escrito ahí, en la landing. Pero te llevas una sorpresa, y es que todo el contenido está encriptado. Una vez tú pagas, automáticamente ese contenido se libera para ti. Vendió 8.500 copias de este libro, obteniendo una facturación de 227.000 dólares. ¿Por qué lo sé? Porque a Peter le destaca la transparencia y en cualquier proyecto suyo que tú entres a día de hoy,
vas a poder ver lo que le está dando. Y eso es flipante, ojalá todo el mundo hiciese lo mismo, coño. Luego tiene varios emprendimientos que tampoco han destacado aún. Airline List, que es un Nomad List pero de aerolíneas, donde tú puedes ver qué aerolíneas tienen wifi, qué aerolíneas admiten mascotas, qué aerolíneas son las mejores, y todo eso aportado por los usuarios y se pueden votar y todo esto. Fue de los primeros programadores que empezó, desarrolló y terminó un proyecto entero emitiendo en una plataforma de streaming. HUDMAT era simple, que los usuarios pudiesen pintar por encima de algunas zonas e etiquetar qué tal les parecía esas zonas, llegando a poder filtrar zonas guays, zonas malas y todo esto. Este producto se hizo viral, volvió a salir en un montón de medios, volvió a ganar un montón de puestos en Product Hunt, pero no encontró la manera de monetizar. Además, muchos usuarios empezaron a trolear y a poner cosas que no tocan. Y las últimas creaciones de este año fue aprovechando que se lanzó el GP3, que es una especie de algoritmo súper novedoso que ha sacado este año de inteligencia artificial. Junto con un socio suyo montó un sistema, una web rápida de generación de ideas automatizadas, donde el mismo algoritmo va aprendiendo él solo y los usuarios diariamente entran y van votando qué idea es buena, qué idea es mala. La idea está cojonuda, la hicieron en 2 tardes y de momento no han ganado mucho dinero con ellos. Sí es cierto que han vendido un par de ideas, porque tú cada idea la puedes, si te interesa la puedes comprar y esta idea desaparece de la web, pero no es algo que haya mantenido la recurrencia en temas de dinero. Y te voy a decir por qué para mí es la persona a seguir, la persona en la cual me gustaría convertirme. Es simple, es porque lanza. Creativamente destaca, se le ocurren ideas súper ingeniosas y las consigue llevar a cabo en un corto periodo de tiempo, lo que viene siendo montar modelos mínimos viables. No se tira 5 años haciendo una idea para cuando lo saca que no funcione. No, prueba rápido y aprende. Es transparente desde el principio, desde que estaba contando qué estaba montando hasta ahora que está ganando dinero. Cualquier dato que quieras saber de él lo tienes en sus páginas web. Es más, mucha gente etiqueta de que ha tenido mucha suerte, pero yo te digo una cosa, lo único que yo personalmente sé es que si no te mueves y no lanzas, por mucha suerte que tengas, no tienes nada. Así que para terminar te voy a decir un secreto. En el mundo startup y toda la gente que quiere emprender tiene el efecto Gollum, el no quiero contar la idea a nadie. Pero señores, de verdad, la mejor idea sin ejecutar no vale nada. Pero la peor idea, muy bien ejecutada, sí puede llegar a valer algo. Espero que os haya molado este vídeo. Estamos muy cerca de los 50.000 suscriptores. Me gustaría llegar antes de que termine el mes. Dadle apoyo si os ha molado el vídeo. Yo os estoy leyendo y contestando en los comentarios. Nos vemos el siguiente lunes. Venga, hasta luego. Vale, José, pero es que Levels tenía un background de programación. Él sabía hacer páginas web. Vale, él sabía hacer páginas web y lo que tú sabes hacer es poner excusas. Es más, Peter, no te ofendas, pero sabía HTML bien, CSS lo suficiente, era bueno en PHP, usaba bases de datos pequeñas y evitaba cualquier tipo de framework nuevo o complejo. Te puedo asegurar que para obtener esos conocimientos no requieres una carrera. A día de hoy, con todo lo que hay online en YouTube de manera gratuita, puedes obtener unos conocimientos muy similares o mejores en un espacio corto de tiempo. Ojo, meses, con mucha implicación. Pero poder se puede. Así que déjate de excusas, coño.